¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles, amigos de las redes sociales, a quienes están en línea con nosotros a esta hora a través de las diferentes plataformas de lagaceta.me. Les saludamos con muchísimo gusto y abriendo este nuevo espacio de interacción, de entrevista, de información también para ustedes. Pues nos da mucho gusto iniciarlo, arrancarlo y darle la bienvenida a Feliciano Valle Sandoval, es el director de Vialidad y Transportes en Sinaloa, y sobre todo porque hay temas muy importantes que platicar. Ya lo tenemos en línea aquí a través de Zoom, y con él vamos a platicar los siguientes minutos. Muy buenos días, director, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días, Humberto. De igual manera, muchísimas gracias primero por la oportunidad de poderme dirigir a todo su auditorio y bueno, pues en esta nueva realidad que estamos viviendo a través de videoconferencia. Muy bien, gracias. Y bueno, entramos de lleno, directora, para de entrada, pues que nos platique cuál es la situación que se está viviendo actualmente en el transporte con toda esta serie de restricciones que se han venido dando por este asunto de la pandemia. Bueno, pues el tema del transporte, la verdad de las cosas que ha estado sufriendo pues diferentes modificaciones desde que inicia lo que viene siendo la etapa de pandemia, hablándose de fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, pues ha estado viviendo pues diferentes modificaciones, ¿no? Primero, vivir, como lo comentábamos ahorita, una nueva realidad para la ciudadanía, pues no puede ser distinto para el propio transporte público. Al momento de iniciar con la etapa de medidas de prevención, el llamado de parte del gobernador, del licenciado Quirino, de la Secretaría de Salud, pues es a quedarse en casa. Entonces, al momento de quedarse en casa, de cerrar una parte incluso de las actividades no esenciales, bueno, pues sin duda alguna hay pues una situación difícil en el caso del transporte público, debido a que, bueno, pues los aforos han ido a la baja y por lo tanto, pues esto ha detonado en una situación económicamente negativa para lo que vienen siendo los transportistas. Sin embargo, bueno, pues hay que seguir trabajando. El transporte público es una necesidad para muchos sectores esenciales. Muchos doctores, enfermeros, de cualquier parte del sector necesita el tema del transporte. Y bueno, pues hay que buscar la manera de cómo poder seguir operando. Definitivamente que el tema de la movilidad fue el principal motivo, ¿no?, de restricción, digamos, con esta pandemia, director. Y esto, obviamente, hablando de modalidad, pues precisamente, digo, de movilidad, pues obviamente el transporte es de primera línea. ¿Cuál de las modalidades o tipos de transporte que tenemos en Sinaloa se ha visto más afectado con este tema, o ha sido general la afectación? Bueno, las modalidades de transporte público en el caso del estado de Sinaloa, pues tienen diferentes situaciones, ¿no? Cada una tiene diferentes situaciones y por lo tanto, pues sí ha habido algunas que se han visto más afectadas por otras. Hablando, por ejemplo, específicamente en el caso que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder revisar la totalidad de las modalidades y darnos cuenta que, bueno, primero que nada, el transporte de pasaje es el que ha sufrido más, pues más pérdidas, digámoslo como tal, y específicamente el caso del colectivo o el transporte urbano y suburbano. ¿Esto por qué? Pues por una simple y sencilla razón. En el caso de primer alquiler o de taxi, en el caso del transporte de carga, pues prácticamente están sujetos a la solicitud de un servicio. Si no hay una solicitud de un servicio, pues simplemente pues no hay ingreso. En el caso de un transporte colectivo, un urbano, un suburbano, pues esos tienen que estar prestando el servicio, tienen que estar cumpliendo con su ruta, cumpliendo con sus horarios, haya o no haya pasaje. Entonces, aquí es donde, bueno, más allá de no tener un ingreso, pues empiezan a generarse pérdidas. Y ahí es donde nosotros hemos pues tenido ya pues algunos problemas que se han resuelto de la mano de los transportistas. Ha habido una muy buena actitud de parte de los transportistas. Sí, definitivamente. Y bueno, en el tema del transporte de pasaje, la pandemia se ha ido manejando por fases. ¿De qué manera, cuál ha sido la afectación o de qué manera se ha venido trabajando en las etapas en las que ha venido pasando precisamente todas estas medidas del COVID? Pues ha habido diferentes medidas que nosotros hemos tomado, ¿no? Desde que inicia la fase 1, pues bueno, empezamos a estar trabajando de la mano, por instrucciones del gobernador y de la mano del doctor Efren Encinas,
de nuestro amigo Alan Urbina, de Coepris, y hemos ido viendo cómo tenemos que ir trabajando, dependiendo pues a cómo vaya avanzando también el tema de pandemia. En el caso de la fase 1, pues prácticamente empezábamos con algunas capacitaciones con el personal de la propia dirección de vialidad y transportes en las diferentes delegaciones del Estado, con una etapa de sanitización de las unidades. Esto habla de, es prácticamente una solución de agua clorada que se aplica en todas las áreas de las unidades de transporte público donde haya más contacto, donde tenga más contacto el usuario y el conductor. Esto para evitar pues que se propague el virus y prevenir contagios. Ya cuando se viene el tema de la fase 2, bueno, tenemos que seguir con la recomendación de la fase 1, pero entra una nueva recomendación que es ya respetar el tema de sana distancia al interior de las unidades. Entonces, aquí ya prácticamente empezamos por señalar un asiento intercalado al interior de las unidades para poder utilizar única y exclusivamente los asientos que no tienen marca. Y esto, bueno, nos lleva a tomar algunas otras determinaciones, ya que el cupo que normalmente pudiera llevar una unidad es pues para todos los asientos para los cuales fue fabricado. En el caso de pandemia es solamente para la mitad, por tener un asiento sí y un asiento no, y así, bueno, pues evitar los contagios al momento de prevenir lo que viene siendo el tema de sana distancia. Y ahora en fase 3, bueno, pues ya ha habido otras determinaciones. Hablando del caso de Culiacán y Navolato, que es de los municipios más afectados, bueno, pues se han cerrado incluso los primeros cuadros de la ciudad y hemos tenido la necesidad de mover algunos paraderos. En algunos municipios incluso, pues de suspender algunas de las corridas, de suspender algunos de los días. Y bueno, se han tomado algunas otras determinaciones, pero todo esto con la intención, pues de velar por la salud primero de los usuarios y por supuesto que también de los conductores. ¿Se ha podido medir, director, los porcentajes de afectación, por ejemplo, en el caso de los taxis, en el caso de los camiones, una situación diferente, por ejemplo, en Mazatlán con las pulmonías? ¿Se ha podido medir los niveles de afectación? ¿Cuánto se ha disminuido, por ejemplo, el pasaje, todo esto? Sin duda alguna ha habido afectaciones de manera general, pero los porcentajes han variado. En el caso de Culiacán, por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de que hay una afectación incluso de hasta el 70%. En el caso de Mazatlán ha ido entre el 50 y el 60%. En el caso de Ahome, de Guasave, bueno, pues por ahí anda también alrededor del 40%. Sin embargo, bueno, pues se ha estado siguiendo prestando el servicio, que eso es una parte muy importante. Y bueno, ahí en el caso de Mazatlán se está trabajando el 40%. El caso de pulmonías, el caso de aurigas, el caso de taxis en Mazatlán, bueno, pues ha tenido alguna afectación mayor. Esto debido a que pues prácticamente se mantiene la playa cerrada, se mantienen hoteles cerrados. Vamos suponiendo, alrededor, se comentaba por ahí a través de la Secretaría de Turismo de que ha habido una reducción importante en los vuelos que llegan al estado de Sinaloa. Y bueno, pues todo esto ha demeritado ya que pues prácticamente el transporte pulmonía y el transporte auriga pues va más enfocado al tema del turismo. Y ahorita pues el turismo pues prácticamente no está operando, ¿no?, en Mazatlán. En el tema de los contagios, se tiene también visto si ha habido en ese tipo de servicios afectación en los choferes, en el personal que opera el transporte. Fíjate que a mí, Humberto, tocas un tema muy importante, porque, bueno, ha sido mucho lo que se ha dicho en base al tema de los contagios, pero en lo personal creo que hay que ser muy responsable con los comentarios que se hagan. Ahorita, sin duda alguna, pues existe un miedo a ser contagiado. Y también debemos de cuidar mucho y de tener mucha responsabilidad, sobre todo en el momento de revisar lo que vienen siendo las cifras. Sin duda alguna, en el caso de todo lo que tenga que ver con acciones de medidas preventivas, estadísticas, contagios, fallecimientos, pues es un tema que lo maneja directamente la Secretaría de Salud. Sin embargo, en el caso de nosotros, como autoridad, en el caso de transporte público, hemos estado haciendo una revisión de todos aquellos conductores y probables pasajeros o pasajeros que probablemente se hayan contagiado pues, al interior de alguna unidad. Y las cifras varían mucho. Por ahí se hablaba de 20 o 21.
conductores que habían sido infectados en el caso de Culiacán. Hasta ahorita nosotros no podemos confirmar que haya 20 o 21 porque no tenemos el dato exacto. Sí ha habido contagios, claro que ha habido contagios, eso lo tenemos que reconocer y hay que ser muy responsables, pero bueno, no llegan a las cifras que se comentan en este caso. Hasta ahorita nosotros tenemos entre 13 y 15 conductores que pudieran haber sido contagiados al interior de una unidad de transporte público, pues en la prestación de su labor a lo largo del estado. Que por cierto, hay que hacer un gran reconocimiento a los conductores, que aún y sabiendo la situación que se está viviendo y el riesgo que están corriendo, bueno, pues han optado por seguir trabajando y de la mano junto con los transportistas y nosotros, pues prestarle el servicio a la ciudadanía. Y si habláramos, por ejemplo, de pérdidas, director, económicas, en ese sentido, no sé si ha tenido el diálogo con las diferentes organizaciones de transporte para saber, obviamente, pues al haber, obviamente, suspensión, pues no hay actividad, ¿no? Y por lo tanto no hay ganancia. Sin duda alguna, ese es el problema que estamos viviendo. Hemos tenido muchas reuniones con ellos, nos hemos reunido pues, de manera permanente, hay una buena relación, estamos en contacto, pues ya sea a través de este propio medio, de teléfono, como las medidas preventivas nos dan la oportunidad de podernos reunir para ir analizando la situación que se vive en el día a día, porque bueno, pues día a día ha sido cambiante, ¿no? Ahorita la verdad de las cosas no tenemos un dato exacto o aproximado de cuánto ascenderían lo que vienen siendo las pérdidas. Lo que sí le puedo decir es que se ha visto afectado hasta en un 70%, que la verdad de las cosas pues es un tema pues muy difícil, muy complicado. El tema de los insumos que se necesitan para la prestación del servicio, pues se mantiene el tema de los precios, si bien, como todo el mundo sabemos, hace algunas semanas que hubo una caída en los precios de los combustibles, incluso por ahí la gasolina creo que se vio por ahí casi hasta los 15 pesos, poquito menos, poquito más. El tema del diésel pues no bajó de los 19.80, 19.90. Entonces, bueno, esto prácticamente nos habla de que se mantiene el mismo costo de operación, pero prácticamente tenemos una caída en el tema de los ingresos de hasta el 70%, que es lo que nos ha venido a meter en la situación que actualmente estamos. Ha habido reducciones en el caso del transporte público, primero pues porque no hay la misma cantidad de pasajeros que transportar, por lo tanto no hay la misma necesidad de las mismas unidades circulando. Pero sin duda alguna, uno de los temas más importantes que se ha estado viviendo, pues es eso, la baja en el aforo y por lo tanto, pues la baja también en el ingreso que ha metido pues a todos en una situación complicada. En el caso de las restricciones que hubo precisamente para tratar de cuidar tanto a los choferes como también obviamente al usuario, se suspendieron rutas, se sacaron de circulación camiones. ¿Cuál fue la medida que se usó ahí? Bueno, aparte de las medidas que comentábamos anteriormente, de la Uh-huh. sanitización, la sana distancia, incluso de cerrar algunas partes de las ciudades, esto obviamente por parte de los municipios y nosotros acoplándonos, que por cierto en Mochi se vivió este fin de semana una situación similar. Hemos estado tomando algunas otras determinaciones, por ejemplo, el tema del uso de cubrebocas obligatorio para todos los conductores. Esto nos ha traído pues en una dinámica de nosotros personalmente estar enviando lo que vienen siendo cubrebocas para los conductores, buscar que ellos pues puedan tener esta situación para poderse prevenir. En el caso de las unidades y de las rutas, sí ha habido suspensión, no porque nosotros lo hayamos determinado. Eso es muy importante comentarlo. El último día de marzo se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto por parte del gobierno federal, donde prácticamente nos dice específicamente quiénes son las actividades esenciales y cuáles son las actividades no esenciales. En el caso de las actividades esenciales, se habla en uno de los primeros puntos del transporte público, que es una obligación que el transporte público siga operando. Más de tomarse a consideración si es o no es una obligación que exista. Sin embargo, también se habla de algunas otras determinaciones que se podrán tomar y, por supuesto, de todas las medidas preventivas que las actividades esenciales deberán de llevar. Hablando en el caso del municipio de Escuinapa, hablando del caso del municipio de Cozalá, en el caso del municipio de San Ignacio, creo que también en el caso de Badiraguato,
bueno, el ayuntamiento tomó algunas determinaciones, o los ayuntamientos tomaron algunas determinaciones en las cuales, bueno, prácticamente se tuvo que buscar la oportunidad de cómo ponernos de acuerdo, tanto transportistas como ayuntamiento, como nosotros como autoridades de vialidad, para poder seguir prestando el servicio. En algunos de los casos, se suspendieron los fines de semana, en algunos de los casos trabajan, por ejemplo, un día sí, un día no, lunes, miércoles, viernes, martes y jueves no. Y bueno, se ha estado buscando la manera de cómo se siga prestando el servicio. Pero una suspensión general en el caso del transporte público no es posible. Primero, porque los sectores lo necesitan, y segundo, porque el decreto, en el caso de gobierno federal, y por supuesto la instrucción del gobernador Kirin Ordaz, es que se siga prestando el servicio, con todas las medidas preventivas, pero que se siga prestando el servicio. En el marco de los apoyos que se dieron, por ahí yo recuerdo hubo una entrega de cubrebocas, ahorita que hablaba precisamente de los apoyos que se dieron de cubrebocas, creo que eran como 1 millón, ¿no? ¿Cuáles fueron los apoyos que se destinaron precisamente a ese tema de la prevención? Sí, en el caso de Culiacán y Nabolato, empezamos con un programa que nos instruyó el señor gobernador y que nos apoyó la Secretaría de Salud para entregarle cubrebocas a todos los usuarios del transporte público. Esto prácticamente nosotros nos establecimos en la mayor cantidad de los paraderos importantes, hay que decirlo, las rutas en el caso de, bueno, las rutas en general en el estado, pues son rutas que tienen mucho tiempo, la mayoría. Entonces están diseñadas para venir de la zona de la periferia al centro de la ciudad. Casi todas, creo que en Mochin por ahí hay una que sí anda únicamente por la zona periferia, por la zona periférica, pero en general la mayoría de las rutas vienen de la zona periferia al centro de la ciudad. Entonces tienen que pasar casi todas en 4 o 5 puntos de la ciudad, pues pasan la mayoría de las rutas. Entonces establecimos nosotros puntos de nosotros, de la dirección, de gobierno, de la Secretaría de Salud, para entregar lo que vienen siendo cubrebocas para todos los usuarios. Ahorita ya estamos en una etapa, en una segunda etapa, donde estamos empezando a repartir lo que vienen siendo cubrebocas para todos los conductores de todo el estado. Esto con la intención, pues, de que pues, puedan cuidarse un poquito más en su salud y obviamente, pues, cuidar lo que viene siendo la salud del usuario. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, hemos estado en reunión con los propios sindicatos de choferes, en el caso de Culiacán, en el caso de AOME existen sindicatos de choferes, en el caso de Guasave, en el caso de Mazatlán, en el caso de Guamuchil, no existen sindicatos de choferes, pero sí hay una organización al interior de la propia alianza. Entonces, a través de la señora Rossi, Fuentes, a través del secretario Ricardo Madrid, pues hemos tenido la oportunidad de llevar pues un apoyo en el caso de alimento para lo que vienen siendo los conductores que no están laborando, que al final de cuentas se hace por ahí una revisión entre ellos mismos para ver quiénes son los que más lo han necesitado. Sin embargo, estamos siguiendo trabajando en otros temas que nos han pedido, como es el tema pues, del apoyo económico, el tema de créditos y de buscar algunas otras situaciones. Esto en el caso de los conductores, y por supuesto que hemos también trabajado de la mano de los transportistas, como el día de ayer lo comentaba, tuvimos una reunión con ellos. Hay que recordar que tenemos un programa de renovación de transporte público que se ha venido llevando pues de manera importante. El gobernador le ha apostado porque la ciudadanía tenga un transporte más moderno, nuevo, más cómodo, más seguro. Entonces, existen por ahí los créditos los cuales están pagando estos transportistas y que hemos tenido, bueno, se ha tenido algunos problemas. Entonces estamos en pláticas con la financiera buscando que bueno, pues haya mejores condiciones por esta etapa. Y todas las situaciones de apoyo que ellos nos han planteado, bueno, pues hemos ido avanzando, no se ha resuelto en su totalidad, hay que decirlo, pero bueno, hemos ido avanzando y estamos buscando la posibilidad de cómo poder apoyar al transportista. En el caso de la dependencia, Feliciano, de vialidad, pues obviamente que también hubo restricciones para que la dependencia siguiera operando. ¿Cómo se organizaron? ¿De qué manera han venido operando? Bueno, desde la fase 2, si no recuerdo, primero tuvimos la oportunidad, el gobernador se comunicó y nos dice, oye, hay que mandar a su casa que sea vulnerable. Esto hablamos de pues, personas de mayor edad de la indicada, hipertensos, personas con glucosa y todas esas recomendaciones que la Secretaría de Salud hace sobre las personas que son, pues, que están mayormente expuestas, ¿no?
Entonces, tuvimos la oportunidad de mandarlos a casa para que estuvieran, pues, en menos riesgo de poderse contagiar. Sin embargo, ya en una siguiente etapa nos dijo, hay que cerrar todas las actividades que tengamos que no sean esenciales. Entonces, la Dirección de Vialidad y Transportes, pues tiene pues, un amplio campo de acción, digámoslo como tal. Un área muy importante, pues es lo que hemos hablado hasta ahorita, que es el transporte público, todo lo que tenga que ver con transporte público, con certificados de aptitud y ese tipo de situaciones. Pero hay otra área que es muy importante, que es la subdirección de vialidad, en la cual nosotros pues tenemos a cargo todas las unidades administrativas y la UCE en Culiacán sobre la expedición de licencias, de placas, de todo ese tipo de documentos pues muy importantes para poder circular en el estado. Entonces, ahorita tenemos abierto todas las unidades administrativas y la UCE en la expedición de este tipo de documentos, ¿no? Para quien quiera solicitar una licencia, quien quiera solicitar sus placas, un refrendo vehicular, está abierto. Pero hemos cerrado pues una gran cantidad de departamentos, hablando del departamento jurídico, hablando de estudios y proyectos, una gran cantidad de educación vial, una gran cantidad de personal que normalmente, bueno, que no es tan urgente ese tipo de operación, pero pues los hemos mandado a trabajar desde casa. Hasta ahorita, pues yo creo que estamos trabajando con un 20% del personal que normalmente trabajamos. Sin embargo, todo lo que viene siendo atención al público está abierto y bueno, pues estamos buscando la oportunidad de que con las medidas preventivas, de que aprovechando, por ejemplo, el caso de Ciudadano Digital para quienes no quieran venir a casa, no quieran venir, perdón, a las oficinas y hacerlo desde casa, pues puedan hacer sus trámites y todo ese tipo de situaciones, pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Un gran reconocimiento también para todo el personal que pues se la ha estado rifando como normalmente se dice. Ahorita que hablabas precisamente de esa situación, personal infectado, ¿tuvieron ustedes algún problema de ese asunto en alguna parte del estado? ¿Y qué medidas se han tomado precisamente para cuidar pues la sanidad ¿no? Dentro de la misma dependencia? Ha habido también acciones ahí, ¿no? Fíjate que, sí, claro, pero fíjate que personal infectado hasta ahorita no hemos tenido. Uh-huh. El único que andaba medio tambaleando era yo, era su servidor. Por ahí tuvimos contacto con algunos compañeros, que bueno, por cuestiones de trabajo, pues hay que tener contacto. Por ahí algunos de ellos salieron positivos. Bueno, tomé la determinación de hacerme la prueba. Ya me entregaron los resultados, salí negativo, gracias a Dios, para poder seguir trabajando. Y hemos estado muy pendientes de toda esa situación y hasta ahorita no. En la UCE, en la unidad de servicios acá en Culiacán, que es donde actualmente estamos, ha habido, ¿no? Sí ha habido algunos contagios. Ha habido algunas personas pues, que desgraciadamente han contagiado el virus, pero no han sido de la dirección de vialidad en específico. Y en el caso del Estado, bueno, hasta donde nosotros hemos estado haciendo la revisión de manera diaria, pues no ha habido contagios, perdón, en la dirección de vialidad, y que eso pues, es un tema muy, muy positivo. Y en el caso de las medidas, sin duda alguna que es muy importante el punto que tomas, porque eso la gente lo tiene que saber. Nosotros estamos buscando la oportunidad de que todas las personas que vengan a las unidades administrativas o a la UCE, pues lo hagan de una manera segura, de que existan medidas preventivas. Ahorita no hay ingreso de usuarios al interior de las oficinas en el caso de la UCE y de algunas unidades administrativas se atiende por una ventanilla. Todo es a través de citas, tienes que pedir una cita para poder controlar el flujo de personas que ingresan o que llegan a las oficinas de nosotros, y esto pues poder tener lo que vienen siendo la sana distancia. Es obligatorio el uso del cubrebocas y estamos nosotros con expendedores de gel antibacterial, pues siempre buscando lo que viene siendo pues la sanitización de las personas que tienen contactos, documentos y de todo este tipo de situaciones. También la Secretaría de Salud pues nos manda algunas brigadas, pues en algunos casos de manera sorpresiva, tomar temperatura, y buscar personas que vengan, tanto las personas que vienen como los propios trabajadores de nosotros, pues puedan cumplir con sus obligaciones y al final de cuentas, pues no haya situaciones negativas en el caso de contagio.
¿Se tiene algún plan, director, ya para ir? Pues estamos en la fase 3. Ya se habla mucho de que se va aplanando la curva de contagios. ¿Hay algún plan para ir poco a poco restableciendo ya el servicio, que se vaya reincorporando pues ya la normalidad, digamos, ahí a la dirección de vialidad? Hemos estado analizando el tema, como en su momento analizamos las medidas que habríamos de aplicar pues para la prevención. Sí hemos analizado ese tema, pero prácticamente pues irá de la mano a cómo se vaya restableciendo la normalidad en la ciudad. ¿Cuál es el principal factor que nos haya orillado a digámoslo, a disminuir lo que viene siendo el transporte público? Pues es la falta de usuarios. No precisamente por el tema económico, que sí es un tema muy importante, pero al no existir la cantidad de pasajeros normal, pues tampoco podemos tener la normalidad del servicio porque no hay una justificación. Entonces, a conforme se vaya restableciendo la vida, el usuario, el salir de casa, que los ciudadanos puedan volver a la normalidad, es como nosotros también lo estaremos haciendo. Pero bueno, sin duda alguna sí hemos estado tomando ya las determinaciones y estudiando cómo sería el regreso del transporte público a la normalidad. Ni se tienen fechas, ¿verdad? Todavía eso está, pues en veremos, ¿no? Lo marca la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, no se tiene fecha. Nosotros estamos listos para cuando la Secretaría de Salud lo hace. Sabemos que, bueno, pues tienen una gran responsabilidad. Ellos, en el caso de lo que viene siendo la pandemia, se está trabajando. Eso, el gobernador, el secretario de Salud, el doctor Encinas, el secretario general de Gobierno, pues sin duda alguna están pues, muy preocupados en ese tema. Nosotros hemos estado apoyando y estaremos listos para cuando sí se determine el caso del transporte público. Muy bien, pues se nos termina el tiempo. Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transporte. No sé, algún tema que nos haya quedado pendiente o algún mensaje que le quieras enviar a la población de Sinaloa y del país. Sí, pues sí, aprovechar la verdad las cosas. Primero agradecerte, Humberto, la oportunidad de poder estar aquí en este espacio, que es pues una gran oportunidad de podernos dirigir a la gente y aprovechando el estar dirigiéndonos a ellos, el que, bueno, pues que comprendan que las situaciones que estamos viviendo, sabemos que no son cómodas. En muchos de los casos estamos acostumbrados a esperar un camión 5 minutos, hoy lo tenemos que esperar 15 minutos o 20. El caso de ir un asiento sí, un asiento no, el caso del uso del cubrebocas, que son determinaciones que se han tomado por recomendaciones de la Secretaría de Salud. Primero, que nos apoyen a seguir adelante con estas medidas preventivas, que sepan que no es un tema específicamente que nosotros hayamos decidido, que es por el bien del propio usuario, por el bien del propio conductor. Hacer el llamado, como lo ha hecho el gobernador, a quedarse en casa, y sé que sin duda alguna, cumpliendo con todas estas determinaciones, pronto regresaremos a la normalidad y pronto estaremos todos juntos. Muy bien, pues te agradezco mucho, director, esta comunicación, abriendo además este espacio a través de las plataformas digitales de la Gaceta.me en Sinaloa y en el país, desde la oficina. Seguramente nos vamos a seguir saludando, nos vamos a seguir encontrando, a lo mejor en otras circunstancias. Ahorita lo estamos haciendo a distancia, para seguir platicando. Es un tema muy interesante, este tema de la vialidad y del transporte, de todo lo que abarca, y sobre todo porque incluye además muchas familias. ¿Cuántas familias dependen, ¿no?, del transporte en Sinaloa? Pues son miles de familias. No sé si se tenga ese dato, Feliciano. O sea, se tiene que aproximadamente 45,000 familias dependen, ¿no? En el caso del transporte. En todas las modalidades. Así es. Pues ahí está. Entonces, pues es importantísimo. Te agradezco mucho, director. Muchas gracias. Y pues el mensaje, hay que pasarla bien y sobre todo a cuidarnos, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me da mucho gusto iniciar con este espacio. Y bueno, cualquier cosa, pues ya sabe que estamos a la hora. Muy bien, ya quienes nos han estado siguiendo a través de las plataformas plataformas digitales, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook, de Twitter. Muchísimas gracias, y aquí le vamos a seguir saludando desde la oficina.